Dios le bendiga. Bienvenido al programa Tiempo Oración con el pastor Israel Pérez. Hoy transmitiendo desde la ciudad de Ilmenau, en la región de Turingia, en el estado o país de Alemania. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Hoy vamos a meditar en relación a la vida de Felipe, un hombre que pudo predicar a un eunuco de Etiopía, un hombre que venía una sola vez al año a Jerusalén a dar sus ofrendas al Señor. También vamos a leer este texto en 3 idiomas: español, inglés y alemán, en las Biblias que tenemos. Vamos a meditar también y vamos a cantar unos himnos del himnario Melodías Celestiales. Vamos un poco a leer algo breve de este pequeño devocional, nuestro pan diario. Encontramos por internet, o también usted puede descargar. Seguidamente vamos a alabar también con el coro He decidido seguir a Cristo en inglés, ya que en español lo conocemos muy bien. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, te rogamos, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te rogamos hoy nos ayudes a entender tu palabra, a meditar en ella, a orar. Te pedimos en el nombre de Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 8, versos 34 y 35. Usted puede leer también en su Biblia. Dice la palabra de Dios en español, Reina Valera 1960. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Importante es abrir la boca para predicar a Cristo. Si usted no abre, ¿cómo podrá anunciar a Dios? Y si están las personas muy lejanas, use medios de comunicación, use tecnología. Puede predicar por radio, por internet, puede usted hacer videos y distribuirlos por redes sociales. Usted puede compartir a sus compañeros. Y si no puede hablar, puede usar algún medio de escritura o usar internet para que pueda eh, generar una voz virtual a través del texto que usted escriba, y usted hace como que habla y el video ya tiene la voz incluida. De esa manera usted también podrá hablar aunque no tenga voz. Siempre podemos hallar soluciones para servir al Señor, y esta es su voluntad cada día. Vamos entonces a continuar en este momento. Vamos a hablar al Señor con este coro He decidido seguir a Cristo en inglés, traducido por la hermana Lydia Walker. Esta mujer tiene una versión en inglés, ella misma lo canta, pero también sabemos que el original de una manera fue influenciada o vino de un hombre en la India que fue martirizado por su fe en Cristo porque no quiso negar a Jesús. Él y su familia, bueno, se entiende que murieron, pero él dijo: He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. De esta manera, eh, esto quedó grabado en las personas y también posiblemente en otros creyentes, y eso lo cantan allí. También yo lo he cantado de niño, lo sigo cantando, pero hoy en inglés, aunque algunas partes en español. Dice así en español: He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Cantemos. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. Jesús está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Still I will follow. Though no go with me, still I will follow. Though no go with me, still I will follow. No turning back,
turning back. To follow Jesus, will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? ¿Decidirás hoy seguir a Cristo? No vuelvo atrás. Amén. Decided to follow Jesus. He decidido seguir a Cristo. I have decided to follow Jesus. No turning back. No vuelvo atrás. No turning back. No turning back. No hay vuelta atrás. No turning back. Amén. Importante es entender la claridad de que hemos decidido seguir a Cristo. No solamente usted en Perú, en el mundo entero. Muchas personas de Estados Unidos, de Rusia, de Alemania han decidido seguir a Cristo y no vuelven atrás. Gloria al Señor. Y aunque nadie esté con usted, como dice alguna parte de esta alabanza, yo sigo a Cristo. Si nadie está conmigo, yo sigo a Cristo. Porque no depende de otro, sino depende de usted y su relación con Dios. Amén. Alabamos al Señor. Vamos a continuar con el himno número 166. Este himno, una melodía que transmite el amor a Cristo, se llama Yo me acuerdo, I remember, en mi bemol. Alabamos al Señor. Yo me acuerdo que Jesús murió por mí, Él por mí, en la cruz, en el Calvario, Él sufrió, Él sufrió. Yo me acuerdo que Él murió y su espíritu entregó, pues por mí el Señor murió, Él murió. Yo me acuerdo que Jesús pagó por mí, mi gran deuda y estoy libre aquí, por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Redimido y salvo soy, salvo soy. Yo me acuerdo que Jesús el pan quebró, lo quebró, a los suyos todos con amor lo dio, Él lo dio. Él su cuerpo, el Señor, ya llevó nuestro dolor, pues por mí el Señor murió, Él murió. Yo me acuerdo que Jesús murió por mí, Él por mí, mi gran deuda hoy estoy libre aquí, por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Redimido y salvo soy. Yo me acuerdo que el vino Él les dio. Si toma de ello todos les mandó. Es mi sangre de la cruz, por la cual yo doy la luz, pues por mí el Señor murió, Él murió. Yo me acuerdo que Jesús pagó por mí mi gran deuda hoy estoy libre aquí, por la sangre de Jesús derramada en la cruz, redimido y salvo soy. Amén. Un recuerdo de la cena del Señor, la cual Él nos pidió que hiciéramos esto en memoria de Él constantemente, no solamente una vez al año, sino si es posible una vez al mes, cada 3 meses. En el principio se hacían en las iglesias una vez cada semana, pero tenemos que recordar ese momento en el cual el Señor Jesús murió en la cruz, entregó su cuerpo para ser molido por nuestros pecados y su sangre también, la cual fue entregada por nosotros para que a través de él podamos ser justificados. Siguiente himno, antes de pasar a la meditación, himno 193, Da la luz, un himno más evangelístico. Amén. Leemos. En la bemol. Comenzamos con el coro. Da la luz del Evangelio fiel, haz que brille por doquier, que la senda alumbre del infiel con sus rayos de poder. Un llamado llega desde el turbio mar, da la luz,
Almas hay a quienes hay que rescatar. Da la luz, da la luz, da la luz del Evangelio fiel. Haz que brille por doquier, que la senda alumbre del infiel con sus rayos de poder. Si este llamamiento quieres contestar, da la luz, da la luz. Una buena ofrenda debes tú hoy dar. Da la luz, da la luz. Da la luz del Evangelio fiel. Haz que brille por doquier, que la senda alumbre del infiel con sus rayos de poder. Que la gracia abunde, pide en oración, da la luz, y que Cristo refine en cada corazón, da la luz, da la luz, da la luz del Evangelio fiel, haz que brille por doquier, que la senda alumbre del infiel con sus rayos de poder. Nunca nos cansemos de esta gran labor, da la luz, da la luz. Llevaremos joyas para el Salvador, da la luz, da la luz. Da la luz del Evangelio fiel, haz que brille por doquier, que la senda alumbre del infiel con sus rayos de poder. Bueno, este es un himno más evangelístico que nos muestra, nos anima a predicar a Cristo, a orar por el que no cree y a no cansarnos de seguir haciendo su obra en medio de toda dificultad. También en Alemania participo y se dan momentos en los cuales se puede predicar a Cristo en las calles a través de folletos, de polos, de formas como el alemán o el extranjero puede oír a Cristo. No pierda la bendición de servir al Señor. Podemos meditar rápidamente una pequeña estrofa de bueno, es un libro llamado Los 7 momentos pacíficos de, bueno, Seven Peaceful Moments, escrito por nuestro pan diario. Se entiende, dice, ¿no? Encontrando la paz en un mundo aproblemado. Leemos en Filipenses 4:7 donde dice: The peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus, o en Christ Jesus. Se entendió claramente. Y la paz de Dios, la cual trasciende a todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, o en español, como lo conocemos en Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones en Cristo Jesús. Esto es el pan diario, para mí el mejor de los que hay, dentro de lo que puede equilibrar muy bien las imágenes, los gráficos, también con contenido cristiano, claramente por hombres que tienen una santidad delante de Dios, lo cual se manifiesta en el contenido. Estos 7 momentos, están escritos en este libro para meditar. Podemos leer solo uno de ellos. Por ejemplo, ya leímos el texto. La paz viene de Dios. Leemos rápidamente, dice: God's presence in our present. La presencia de Dios en nuestro presente. Está en inglés, pero le vemos solamente un detalle. Dice, el texto bíblico dice: Don't look back and don't stop anywhere in the plane. Genesis 19:17. Dice, no mires atrás, no te detengas en ninguna manera en el plan. Esto Dios nos motiva a seguir adelante, a no volver atrás. Podemos también leer el pasaje completo. Esto hace relación, dice, cuando en Génesis de alguna manera Dios hablaba a este hombre, pues si los ángeles le dijeron a ese sobrino Lot que no vuelva atrás, que no mire atrás. En un momento tal vez de tensión podemos mirar atrás y sufrir las consecuencias de la mujer de sal, pero si no miramos atrás y miramos a Cristo, Dios nos librará, como a Lot le libró en ese momento. Esto nos da paz, Dios nos da paz. No mires atrás, mira a Cristo. ¿Podemos meditar? Sí, aquí hay unas preguntas para meditar en relación a este tema.
Y bueno, acá una meditación final dice: Hold my steady, Father, I surrender to you all my triumph and failure, my joys and regrets. I entrust them all to you. Please, will you work for God in everything that's going on in my life and my heart, just as you promised to. Thank you for being here right now. I commit today and the week ahead to you. May I know the comfort and strength of your presence each day in Jesus' name. Amén. Una oración que dice: Señor, dice no, manténme, dice no, manténme en la desesperación, Padre, dice no, yo me rindo a ti, os rindo a ti todos mis triunfos, los fracasos, también momentos de alegría y tristeza, dice no, yo confío, los entrego a todos a ti, dice por favor, dice, ayúdame, por favor, dice, tú trabajas en los buenos momentos, en eh, todas las cosas de mi vida y en mi corazón, dice, te agradezco por estar siempre conmigo. Yo pido hoy también, en esta semana, que me ayudes y pueda yo encontrar en ti la fortaleza y la paz en tu presencia cada día. En el nombre de Jesús, amén. Es un ejemplo de oración que los hermanos transmiten, hombres de Dios que transmiten una santidad que se puede sentir en el espíritu cuando uno lee algunos libros, algún tipo de meditación, que no todos obviamente pueden transmitir eso, porque no solamente es literatura, sino también es la convicción y el corazón que tienen los hombres que sirven al Señor. Sopander es uno de los pocos que tiene esa regresita en los hombres que escriben esos libros, que lo hacen sin interés, porque prácticamente no cobran por hacerlo. Seguimos ahora, continuamos en el libro de los Hechos, capítulo 8, meditación principal central en relación a este hombre, Felipe, uno de los 7 diáconos, el primero, tal vez el más influyente, bueno, el segundo después de Esteban, pero el primero en ese momento ya vivo. Esteban fue martirizado, quedó Felipe. Felipe continuó dirigiendo esta obra. Recuerden que Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas, es decir, él tenía noción de Dios y lo manifestaba a sus hijos. Sus hijas habían nacido también con ese espíritu de predicar, de servir a Dios. Se entiende que eran hijas todavía jóvenes. ¿Quién fue Felipe? Lo leemos en Hechos capítulo 8, versos 26 al 40, en la historia de Felipe y el eunuco. Dice así la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole: levántate y ve hacia el sur, porque por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esa escritura, denunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Un hecho milagroso: que ese hombre, después de predicar a Cristo, fue arrebatado, desapareciendo de la presencia de este eunuco, y volviese de repente a estar en Cesarea, que es al norte, o sea, prácticamente de lo que está en el sur, va al norte. Es un milagro, ¿no? Esto el Señor Jesús lo hizo varias veces en su cuerpo, porque él tenía un cuerpo glorificado, resucitado, pero Felipe es el único que leemos algo tan milagroso, que desaparezca de un lugar y aparezca en otro en la tierra. Pero nos concentramos donde dice, verso 35, abriendo su boca, comenzó a predicar a Cristo.
Es importante abrir nuestra boca para predicar al Señor. A veces tenemos temor, miedo. Es cierto, hay que practicar tal vez la entonación, los tiempos, tal vez ciertas características de la voz para que nos escuchen claramente. Pero hagámoslo si es necesario. Esta semana oramos, tenemos una petición para que Dios nos guíe a poder predicar y compartir su palabra, dice, ¿no?, a los que tienen necesidad, como en este caso el eunuco. Este hombre leía en la Biblia porque en parte tal vez, ya sea por religión o por fe auténtica, él quería conocer más de Dios. El hombre rico tenía una parte del libro de Isaías escrita en sus manos. Él comenzó a leer, pero dice que él no podía entender si se refería a Jesús o a otro, ya que esa parte de Isaías normalmente los judíos, hombres de todo el mundo lo tendrían como un libro importante. Este hombre venía de lejos, por algún motivo, o compró ese libro en Jerusalén o lo tenía ya de antes y comenzó a leerlo, pero él tal vez primera vez que lo leía. Él tal vez primera vez que compró la Biblia, o menos solo un libro. No sabía tal vez de quién hablaba. Sospechaba que era de Jesús, pero él quería que alguien se lo confirme, para estar tranquilo, para poder enseñar eso en su país tal vez. ¿Y quién iba a predicar si este hombre estaba prácticamente yendo rápidamente en su carro en medio del desierto? ¿Quién se le puede acercar? Tienes que estar en otro carro. Es muy difícil, es un hombre supuestamente importante que no permite que nadie se le acerque, tiene tesoro, oro. ¿Cómo él puede hacer algo? ¿Cómo alguien se le puede acercar a predicar? Pero Dios buscó una forma. Hizo que Felipe vaya cerca de él sin que tal vez lo sepa. Y se encontraron en el camino. Felipe se entiende que le hace una señal, aprovechando tal vez de un momento. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo supo que estaba leyendo una Biblia y no otro libro? Tal vez le escuchó leer, tal vez se detuvo un momento. Y en eso es que en este hombre pone en el corazón Dios que se detenga, que llame a Felipe, que le suba al carro y que sigan predicando. ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso sabía a dónde iba Felipe para que lo lleve? ¿Pensaba llevarlo hasta dónde? Pensó cómo iba a volver Felipe. No le importó tal vez al eunuco, él solo pensó, si este hombre quiere predicarme, bueno, pues ¿qué podemos hacer? ¿No? Ahora él se está arriesgando a no volver, a cómo va a volver a su ciudad. Tal vez estuvieron media hora, una hora hablando. En el viaje dice que encontraron un lugar donde bautizarlo, y se bautizó. Esto era tal vez lo más importante, que sea bautizado, porque así también él posiblemente tal vez podía recibir la unción de Dios también para que él también bautice a otros, como líder o pastor, o un líder, un predicador también, o un evangelista. Ya se sabía que en este país de Etiopía había judíos creyentes, porque Salomón antes, mucho antes, ya había tenido un hijo que fue llevado a esa ciudad. Entonces de alguna manera creían, conocían el judaísmo, pero ahora tenían que conocer a Cristo. Y a través de esta predicación, Cristo es predicado a los de Etiopía. ¿Por quién? Por Felipe, uno de los evangelistas, se puede decir, o de los pocos que se llama evangelista, uno de los 7 diáconos. No fue necesario que él vaya hasta África, sino que uno que estaba en África allí se convirtió o conoció a Cristo y luego este hombre se entiende ya en África predicó. Fue algo milagroso, pero también difícil. Que día Felipe era en medio del desierto, ya se tuvo que bajar del auto. Tal vez el eunuco pensó, le daré dinero para que vuelva, lo dejaré en una posada y le dejaré dinero para que tome un carro o un vehículo para volver. ¿Qué era pensar el eunuco? Pero al final dice que de repente ya no le vio más. Después de que lo bautizó, posiblemente desapareció. Esto muestra que el evangelio fue predicado de manera gratuita, de una manera que no se puede decir, no había evidencia. Posiblemente tal vez este hombre le hubiera querido llevar a Felipe hasta su país. Como era rico, tal vez le hubiera querido mantener, dar todo. Pero Felipe, ¿cómo hubiera dicho que no, si es que él está solo? Tal vez tenía guardias, obviamente el hombre tenía tesoros. Felipe estaba en desventaja. Pero de una manera Dios se lo llevó. Dice que lo hizo aparecer en otra región, Ya no al sur como estaba yendo Felipe, dice, por la zona de los filisteos, sino ahora al norte. Dice, llegó a Soto y luego dice que también llegó hasta Cesarea. Un hombre que predicó a Cristo, no importa dónde fuese llevado, tuvo valor, confió en Dios, que Dios le proveería el camino de vuelta de regreso, y así fue. Aunque sea algo milagroso, pero se dio. Prediquemos a Cristo, tengamos ese valor de este hombre, Felipe, un hombre que tenía familia cristiana, un hombre que desinteresadamente servía al Señor. Dios le bendijo, le provió. Su nombre está en los Hechos. Fue un evangelista. Pocos hombres también toman este cargo de evangelista,
o de diáconos o de predicar a Cristo. ¿Cuántos hombres en África escucharían por primera vez de Jesús a través de este libro de Isaías y a través de este hombre eunuco que se convirtió? También lo podemos leer en el libro en la versión internacional que está en inglés, en el libro de, Acts, dice, chapter 8. We can listen in verse 30, 34, 25. The Bible says, the eunuch asked Philip, "Tell me, please, who is the prophet talking about, himself or someone else?" Then Philip began with that very passage of Scripture and told him that the God's news about Jesus. Que sería traducido cuando el eunuco le pregunta a Felipe: "Dime, por favor, ¿quién es el profeta de quien habla? ¿Él mismo, o sea, Isaías, o algún otro?" Entonces Felipe se comenzó con este específico pasaje de Escrituras y le dijo y le explicó la buena noticia acerca de Cristo, el Evangelio acerca de Cristo. Un mensaje semejante al que tenemos. También podemos leerlo en la versión, en esta Biblia en alemán, también. En este caso ya sería el libro, tiene un nombre un poco extenso, se llama Apostelgeschichte o Historia de los Apóstoles. Vamos a leer nuevamente el mismo pasaje. Wir können die Bibel lesen in the book Apostelgeschichte 8, 32 zum 34. Die Bibel sagt: Die Stelle der Schrift aber, die las, war diese: wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein lahmes Dumm ist vor seinen Scherer. So tut seinen Mund nicht auf. In seinen Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber will sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet diese von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf, und anfangend von diesem Schritt verkündigte er ihm das Evangelium von Jesus. Das Evangelium von Jesús. Semejante traducido sería en español el verso 34 y 35. Bueno, le llaman en este caso el eunuco, dice, ¿no? El eunuco dice, pero le respondió a Felipe, le dice: "Yo te pido", dice, ¿no? "¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?" Felipe, pero, dice, eh, eh, tomando su boca afuera, o sea, abriéndolo y empezando desde este pasaje, explicó a él el Evangelio de Jesús, o reveló el Evangelio de Jesús. Bueno, en alemán también dicen la misma expresión. Curiosamente, ellos tienen algunas formas de hablar que en el Perú se consideran defectuosas. En el Perú, cuando una persona dice mucho el pero, en su expresión se considera una muletilla, un error. Pero en alemán no, en alemán se usa el pero. Es parte de la expresión. También y de manera formal. Entonces, a veces el error no está tanto en la persona, porque en Alemania se dice así. Como alguien diría: "Yo quiero, no sé, pues, esta porción". Pero alguien diría: "Yo quiero, pero esta porción". Estaría mal decirlo pero en alemán se usa así. Eso es lo relativo de lo correcto según cada idioma. En alemán, en la práctica también ellos dicen el José, la María, no dicen María o José. Ellos ponen el artículo antes del nombre, porque lo consideran importante, así diferencian
así dejan claro que están poniéndolo ¿qué se puede decir? Tal vez, igual que Perú, ¿no? Como transmitiendo familiaridad, aprecio, pero ahí no se considera incorrecto. Bueno, ahora hemos visto que en las tres versiones dice lo mismo, no hay ni siquiera cambios o algún tipo de detalle. Se entiende también que la versión original debería estar igual, pero para eso hay que poder leerlo en este caso en griego, pero griego antiguo. Y de seguro no solamente vas a leerlo en griego, también tendrías que saber el significado de cada palabra en su contexto antiguo. Probablemente ese griego, bueno, la ventaja es que el griego, si bien es antiguo, pero se mantiene, al menos como no se habla hoy, posiblemente sea lo mismo. Pero aún sí puede que muchas palabras ya no tengan el mismo significado o tengan el uso actual, entonces se puede complicar estudiar el griego actual contra el griego antiguo. Ahora vamos ya a pasar a la oración, esperamos que usted también pueda estar atento en su casa. Vamos a orar para que el Señor nos fortalezca y nos ayude a predicar a Cristo siguiendo el ejemplo de Felipe el eunuco. Bueno, o de Felipe con el eunuco. Predica también a hombres, a veces en su ciudad hay extranjeros que vienen a visitar. Predícales a Cristo. Posiblemente, claro, hay que aprender un poco de inglés para poder transmitir. Posiblemente también no le quieran oír, le digan que están distraídos, pero también puede ser que le escuchen. Predíqueles. Busque personas también que quieren conocer más de Dios y denle clases. De alguna manera usted predica a Cristo donde se encuentre. Siempre, como un padre me dijo a mí, cuando hables con alguien, sea de cualquier tema, no importa, siempre separa un tiempo para hablar de Cristo. Por un ejemplo, una regla del 10%. Si hablas una hora, al menos 6 minutos debes conversar de Cristo. O al menos un poco, siempre, no importa la situación, la circunstancia. Siempre predica un poco o predica a Cristo en donde estés, en lo que hagas. El Señor les bendiga, amados hermanos. Esperamos continuar también sirviendo al Señor y vamos ya hoy a terminar este servicio, a menos de manera pública. Luego ya yo sí oraré también aquí por las peticiones de esta semana. Y también sé que quiere predicar y servir al Señor. Dios le bendiga. Sigamos sirviendo al Señor. Cristo vive. Gloria al Señor.